es sobre enfocar el gran tema del dolor abdominal desde la perspectiva siempre del enfoque clínico. Así que vamos a ir desarrollando un caso clínico y vamos a ir viendo en este caso clínico de una manera bien práctica cómo se va desarrollando el abordaje, estudio, manejo y tratamiento de un paciente con un cuadro de dolor abdominal. Así que la idea es tratar de que tengamos esta interacción que vayamos haciendo. Entonces, vamos a empezar con este caso clínico, que es un paciente llamado Juan, de 43 años de edad, casado, con un hijo de 3 años, con obra social, que es un empleado bancario, que vive en una casa de material, con agua corriente y adecuada eliminación discreta, y que consulta la guardia de un hospital donde estamos desarrollando nuestra actividad profesional. Y, bueno, y ahora me aparece el puntito verde este con todos estos cositos. A ver cómo se pasan las diapositivas. Esto es para hacer notación, ¿no? Y para pasar las diapos. Tal vez clic derecho y siguiente diapositiva. No, me aparecen un montón de cosas. Esto es nuevo en el Meet, ¿no? Me aparecen para hacer líneas, escribir. Sí, te permite escribir y dibujar arriba de las diapositivas. Claro, pero ¿cómo paso la diapositiva? Qué ni detalle, ¿no? ¿Lo tenés en pantalla completa, profe? Sí. A ver ahí si ven, si pasó. Sí, ahí pasó. sí. Sí, pasó. Ah, perfecto, perfecto. Bien, entonces, bueno, el motivo de consulta de este paciente de 43 años es un dolor abdominal de 1 hora de evolución aproximadamente en el cuadrante superior izquierdo. Refiere que el dolor tiene características de ser cólico, de ser bien repentino, bien de inicio brusco, no fue insidioso, con una intensidad de 10 para 10 y se estaba cambiando, se estaba vistiendo para ir a su trabajo, no estaba haciendo ningún esfuerzo, según lo que describe. Y posteriormente agrega náuseas y vómitos con contenido gástrico. La eliminación de gases está conservada y él refiere como el dolor peor imaginable, es decir, de una intensidad de la más elevada en ese contexto. Y negaba otros síntomas o signos asociados en este contexto. Respecto a los antecedentes, exfumador de 20 cigarrillos por día hasta hace 5 años, alcohol ocasional los fines de semana, sí, toma 4 tazas de café por día, trabaja 12 horas por día, la diuresis y la catarsis no tiene alteraciones, ni alergias, cirugías, no utiliza drogas ilícitas e internaciones previas. Y sí tiene antecedentes familiares de un padre con una úlcera péptica y un cáncer de colon, una madre con migraña y una depresión endógena en tratamiento psiquiátrico, y 3 hermanos. Un varón muerto por hemorragia surinaria a los 38, una hermana muerta a los 51 y un varón sano de 40 años. Las urinoideas habían sido de origen aneurismático. Y en el examen físico, las conjuntivas y las esquelas estaban normales, mucosas húmedas, ligeramente aumentada la presión arterial, 130/90, con 100 latidos por minuto, pero sin soplo, afebril, 24 respiraciones por minuto, saturando 98% con oxigenación aire ambiente, un TIL test no de báscula, casero para evaluar alteración volémica negativo. Sí, era muy clara la fase de dolor que tenía y estaba inquieto y no encontraba una postura antálgica para mitigar el dolor. Entonces, como les repasé y enfocándonos, más allá de que en el resto no había manifestaciones positivas, en abdomen y pelvis no estaba distendido el abdomen,
tenía ruidos hidroaéreos positivos, estaba blando, depresible, no tenía peritonismo y no tenía hepatoesplenomegalia en la palpación. Entonces, vamos un poco a charlar sobre la semiología, que es muy importante cuando abordamos el examen físico de un paciente con un dolor abdominal. Como ustedes habrán visto y continuarán viendo y repasando a lo largo de la carrera, las 4 partes del examen físico semiológico, tanto la inspección como la auscultación, la percusión y palpación, son muy importantes en la evaluación del dolor abdominal, recordando alguna secuenciación de pasos, sobre todo la auscultación en primera medida para evitar la alteración de potenciales fenómenos que puedan verse alterados en esa cuestión luego de la inspección y posteriormente la eventual percusión y palpación a lo largo de los pacientes con este abordaje de dolor abdominal. Generalmente los abordamos con una palpación superficial, evaluando inicialmente la presencia de dolor, alguna alteración en la pared y eventualmente la palpación, y luego vamos con la palpación profunda, monomanual o bimanual, con las distintas técnicas que ustedes seguramente ya conocen, a evaluar ese dolor abdominal. Pero bueno, es como les comenté previamente, no había demasiadas manifestaciones, no era un abdomen que esté con signos de peritonismo, tenía los ruidos hidroaéreos conservados y no estaba distendido. Entonces se le solicita un laboratorio, que es ahí cuando ingrese y consulta, que tiene un hematocrito de 45 y una hemoglobina de 15 gramos decilitros, 6.400 blancos, 230.000 plaquetas, un ionograma conservado, igual que el bicarbonato, que la función renal, la glucemia está ligeramente elevada, pero no es en ayunas, sino al azar. Las transaminasas están normales, la bilirrubina normal, la lipasa, la fosfatasa alcalina, la gamma GT y la colinesterasa están normal, y tiene un sedimento urinario normal con también un perfil lipídico que se le había pedido en ese momento, que era normal. Entonces, si planteamos la lista de problemas que tiene este paciente, ante un paciente con un dolor abdominal agudo, con características de ser súbito y cólico en cuadrante superior izquierdo de aproximadamente 1 hora de evolución, con una intensidad de 10/10 asociada a náuseas y vómitos gástricos, con estos antecedentes importantes de relevancia en este contexto del consumo de café, del estrés, de ser extabaquisto y el alcohol ocasional, con el examen físico que no dice demasiado, bastante anodino, y un laboratorio que tampoco nos aporta demasiados datos positivos a este análisis que estamos haciendo de este caso. Sí, obviamente destacar, y no olvidemos los antecedentes familiares, de cáncer de colon del padre, y de migrañas y de depresión de la madre y la úlcera péptica del padre, y los hermanos con muertes precoces por hemorragias subaracnoideas. Entonces, si vamos a empezar a discutir un poquito el caso, ¿cómo les parece que podríamos definir el cuadro del paciente? ¿Alguien que se atreva, que quiera arrojar cómo podemos definir el cuadro del paciente? No tengan miedo, por favor, la idea es ir charlando y construyendo el caso juntos. Perdón, ¿a definirte te refería a tirar algún diagnóstico? No, sí, a ver, más que un Abdomen agudo. diagnóstico de abordaje inicial. ¿Cómo? Un abdomen agudo. Un abdomen agudo, dice el compañero, por ahí viene la mano. Alguien más que esté de acuerdo o que quiera agregar algún otro dato. Después ya vamos a ir avanzando en los diagnósticos diferenciales y al final qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Pero básicamente, como bien mencionó el compañero, el abdomen agudo es un síndrome. Como recordamos, es un conjunto de signos y síntomas que cardinalmente y su eje principal sintomático es el dolor abdominal, que generalmente es agudo y de rápida evolución, que puede estar asociado o no a signos y síntomas digestivos, como las náuseas y vómitos que tiene nuestro paciente, que pueden ser extra digestivos los síntomas también, y que puede haber repercusión sistémica exigiendo un diagnóstico precoz y un tratamiento urgente
o inmediato, porque hay algunas patologías que si no las resolvemos rápidamente, el paciente va a evolucionar desfavorablemente rápidamente y puede terminar un desenlace fatal, como es la muerte. Y que epidemiológicamente, en cuanto a la incidencia de este motivo de consulta, en las guardias externas, más o menos el 10% es dolor abdominal. Es decir, cada 10 pacientes que vienen a la consulta, uno generalmente va a venir con dolor abdominal. Y el dato clínico clave, que obviamente tenemos en esta historia clínica para definir que este paciente tiene este síndrome de abdomen agudo, es el dolor abdominal agudo con todas las características que fuimos viendo, ¿sí? Entonces, la idea es repasar un poquito la fisiopatología de este dolor abdominal para ir orientando y acercando, descartando las distintas causas en cuanto a la etiología del síndrome de abdomen agudo. Si ustedes recuerdan, desde que se empieza a abordar la temática en la carrera, de los primeros características semiológicas, podemos dividirlo y clasificarlo fisiopatológicamente según el mecanismo que lo produce, según la vía de conducción y otra de las clasificaciones que ahora vamos a ver. Pero inicialmente, según el mecanismo, podemos tener un dolor de tipo mecánico, el mismo puede ser inflamatorio, o puede ser por alguna alteración vascular obstructiva, por ejemplo, que me pueda estar generando a mí una alteración a nivel gastrointestinal que me dé ese dolor. O puede ser mixto, combinando las previas. Después, dependiendo también de las características del origen, lo podemos dividir en visceral, somático o referido, cuando lo localizamos en un segmento, pero en realidad el origen primario se encuentra a nivel de otro segmento de la economía de ese ser humano. Y también, según la vía de conducción, podemos dividir, dependiendo de las características, de si es nervio visceral o somático quien va a transportar ese tipo de fibras que se manifiestan como dolor. Y obviamente tenemos distintas localizaciones dependiendo y distintas vías dependiendo de dónde se origina el dolor. Pero básicamente creo que el enfoque más práctico es ir a las etiologías, sobre todo respecto de esta clasificación que tiene el abdomen agudo en médico y quirúrgico. Vieron que muchas veces se habla de esta clasificación. En la mayoría de las veces es inespecífico, a veces de entrada es difícil encasillar en un abdomen agudo de causa médica o de causa quirúrgica, obviamente según la resolución que tenga ese paciente. Y muchos cuadros, incluso la tendencia actual es cada vez a realizar mayores investigaciones para un manejo más conservador. Vamos a un ejemplo práctico. Un cuadro de apendicitis aguda, hace unos años, a nadie se le ocurriría no hacer una apendicectomía quirúrgica, ya sea por vía videolaparoscópica, como se hace en la actualidad, o antes por la parotomía, pero a nadie se le ocurriría esto, y sin embargo han empezado con los años a salir ensayos clínicos donde se intentan conductas conservadoras con tratamiento médico, por ejemplo con antimicrobianos, para el manejo de la apendicitis aguda. No digo que sea el estándar de cuidado actual, digo cómo va evolucionando la medicina en cuanto a esta cuestión de la división. Esto se da en todas las ramas de la medicina, obviamente, pero este es un ejemplo bien práctico de cómo se va manejando. Y obviamente tenemos que tener en cuenta poblaciones especiales como los extremos de la vida, pacientes ancianos o niños, las mujeres embarazadas u otras comorbilidades o pacientes inmunosuprimidos. Debemos considerar algunas causas más puntuales que epidemiológicamente son más frecuentes, básicamente. Entonces, resumiendo y haciendo una correlación clínica y justificando esta probable estructura, en este caso de un varón de 43 años con un dolor súbito en el cuadrante superior izquierdo, si trazamos una división a nivel del ombligo y dividimos en dos planos, superior e inferior y derecho e izquierdo,
podemos dividir el abdomen en 4 cuadrantes, una de las maneras de dividirlo, y en este caso el paciente tiene un dolor en el cuadrante superior izquierdo, como hemos denotado en este contexto. Entonces, podríamos resumir las estructuras anatómicas que tenemos en el cuadrante superior izquierdo. Y tenemos varias, y podríamos decir que el origen podría estar en algunas de estas, a nivel del vaso, a nivel del estómago, hay una porción del esófago, el colon transverso, el ángulo esplénico del colon y el colon descendente, el riñón izquierdo y el sistema excretor correspondiente, la suprarrenal homónima, la aorta, la cola del páncreas, puede ser cardiopulmonar, diafragmático, hepatobiliar, duodeno yeyunal o incluso de la piel o el sistema osteomuscular de esa región. Fíjense que a prima facie tenemos múltiples estructuras que pueden estar generando el dolor en este paciente. Ahora bien, si vamos a las causas dentro de cada uno de esos órganos, podemos decir que podremos estar ante una disección o una rotura de aorta, es decir, un accidente a nivel aórtico. Del vaso podemos decir que puede haber un infarto esplénico, una torsión, una ruptura u otras causas inflamatorias. Puede haber como causa gastroesofágica una úlcera péptica complicada, reflujo gastroesofágico, atipía, una perforación esofágica o una hemorragia digestiva de otra causa. A nivel de intestino delgado podemos estar ante un infarto mesentérico, es decir, una causa vascular que origina el dolor, una pancreatitis, porque si bien en general el dolor es del lado derecho, podemos tener irradiación origen a ese lugar, un cólico biliar, un cólico renal o un infarto renal o incluso una infección, una pielonefritis a nivel de ese riñón, del riñón izquierdo. Fíjense que seguimos manteniendo un montón de causas probables y también podemos agregar otras, como por ejemplo a nivel colónico, una enfermedad diverticular complicada, una perforación, colon irritable, vólvulo, colitis isquémica, alguna alteración suprarrenal, a nivel cardíaco, un infarto agudo de miocardio, una comunicación, un síndrome coronario agudo, una pericarditis, a nivel respiratorio una neumonía, una pleuritis o un TEP. Es decir, fíjense la gran cantidad de causas, de etiologías que tenemos que pueden estar manifestándose como se está manifestando este paciente. Entonces, en base, tenemos todos estos planteos diagnósticos que estamos viendo acá en la pantalla, que obviamente son muchos. ¿Les parece que necesitamos estudios complementarios para confirmar la hipótesis diagnóstica? Y si es así, ¿cuáles les parece? Y si no, si hacemos un tratamiento médico, quirúrgico, me gustaría acá que charlemos y discutamos un poco sobre el tema. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué les parece? Se podría repetir el laboratorio y hacer un método de imágenes, una ecografía para empezar. Bien, repetir el laboratorio, ¿te parece que aportaría algo? ¿Qué te parece que te aportaría, por ejemplo, repetir, esperar un tiempo y repetir el laboratorio? Y hace los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, una diverticulosis, una diverticulitis con una apendicitis. Bueno, en este caso apendicitis no, porque es en el cuadrante superior izquierdo. Pero bueno, puede ayudar a los diagnósticos diferenciales. Bien, vamos al laboratorio, ¿no? Y la información que nos puede dar. Por ejemplo, vos nombraste la diverticulitis. ¿Qué dato tenemos en el laboratorio que nos puede acercar a el cuadro de diverticulitis o una enfermedad diverticular complicada? ¿Qué podemos encontrar que no tienen? Una leucocitosis, Muy una bien, reactante de fase aguda aumentada. Bien, muy bien. Que este paciente no tiene, ¿no? Podemos seguir con algunos otros diagnósticos, no sé, un cuadro de perforación colónica, en general, ¿qué va a tener? O un cólico renal o una pilonefritis. En la perforación, generalmente vamos a tener un abdomen agudo peritoneal, probablemente incluso si ampliamos el estudio y pedimos una placa de tórax, por ejemplo, vamos a ver algún signo radiológico que ahora vamos a charlar. En el córrico renal tenemos puntos específicos de dolor e incluso en la pilonefritis también generalmente tenemos la puño percusión positiva. Algo similar nos pasa en la úlcera péptica o en el cólico biliar o en la pancreatitis.
¿Quién más se anima a ver qué otro estudio además del laboratorio? Profe, ¿perforación no debería estar hemodinámicamente inestable? Puede que sí o puede que no. Depende cuánto tiempo, dónde está la perforación, qué cuantía tiene esa perforación y cómo está respecto de sus comorbilidades y cómo enfrenta la enfermedad. Puede que la perforación se presente con un abdomen agudo, pero con dolor, obviamente, con un abdomen peritoneal, pero con un paciente estable hemodinámicamente, ¿sí? Que manifiesta el dolor. Generalmente es un dolor que no cede con tratamiento sintomático, sobre todo con antiespasmódico, no cede, y que obviamente es una urgencia, en este caso un abdomen de tipo quirúrgico, ¿sí? Un abdomen Yo agudo. pensaría en una endoscopía pensando en una úlcera péptica, más que nada por los antecedentes También hemorrágicos y antecedentes familiares. podría ser, pero generalmente esa úlcera perforada también te daría este cuadro de abdomen peritoneal que no tiene este paciente, ¿sí? Lo que llama mucho la atención en este cuadro, ¿qué es? Que hay mucho dolor desproporcionado, fíjense que es el peor dolor que el paciente sintió en su vida, Y no hay defensa. y no hay, claro, a eso voy, ¿se entiende? Qué discrepancia que hay entre la manifestación clínica que dice el paciente y el examen físico. Entonces hay algo que... Perdón, pediría primero, antes que nada, una ecografía, porque es poco invasivo y es como la primera línea para evaluar varias patologías y para descartar varias cosas. Si Bien. sospecho de un aneurisma, por ejemplo, bueno, después pido una tomografía computarizada, pero como primera línea una ecografía. Bien, me parece bien. ¿Y qué esperarías encontrar en una ecografía? ¿O qué podrías descartar o diagnosticar directamente con la ecografía? ¿Qué te parece? Y puedo evaluar vesícula biliar, hígado, páncreas, vasos Bien, sanguíneos. muy bien. Si sospecho de cálculos biliares, colicistitis, Eso. bueno, por ahí Cálculo más biliar. hepáticas o esplénicas. O si sospecho, yo en este caso por ahí sospecho más de un aneurisma hepático esplénico, por ahí me voy para ese lado también con la ecografía. Bien. Sí, fíjense que muchas de estas causas, incluso lo que dice el compañero, creo que dijo evaluar la presencia de líquido libre a nivel abdominal, es muy importante. Y a veces incluso como herramienta diagnóstica, ustedes que en poco tiempo van a estar en una práctica muy activa de la medicina, estamos ante una generación donde la ecografía se ha convertido en una herramienta fundamental, les diría, no solo en las terapias intensivas, en las salas de clínica médica, sino en las emergencias, hasta en el consultorio. Es decir, es una herramienta fundamental que nos aporta datos muy importantes en la evaluación de los pacientes. Y uno de los casos, por ejemplo, es un paciente con síndrome de abdomen agudo para poder evaluar todas estas cuestiones y tratar de acercar o alejar los diagnósticos diferenciales, ¿no? Profe, estaría bueno también un electrocardiograma acá. Bien, ¿por qué un electrocardiograma? Pensando, por ejemplo, en un infarto de cara inferior. Bien, un síndrome coronario agudo puede ser con o sin elevación del ST, que puede tener afectación de la cara inferior del corazón. ¿Qué veríamos en el electrocardiograma, por ejemplo, en un síndrome coronario agudo con elevación del ST de cara inferior? ¿Qué veríamos en el electro? ¿Qué les parece? Supra en las derivaciones inferiores, de 1, de 2 y ABF. De 2, de 3 y ABF. Muy bien. De 3. Muy bien, muy bien. Es un estudio barato, sencillo, poco invasivo, ampliamente disponible, el electrocardiógrafo en una guardia. Entonces, me ayuda a mí a descartar eso. También puedo pedir marcadores bioquímicos, como las troponinas, cardioespecíficas, que me pueden llegar a dar una mano para poder orientar los diagnósticos, ¿sí? También puedo, por ejemplo, a través de la semiología, que en este caso era normal, pero por ejemplo un cuadro respiratorio que también se puede manifestar a nivel abdominal como una neumonía, que a veces empieza con este dolor abdominal en los cuadrantes superiores, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo de la afectación, pero que generalmente un paciente que va a tener taquipnea, que va a estar desaturando aire ambiente, que va a tener semiología de consolidación en general a nivel auscultatorio,
percutorio torácico, podemos tener semiología de rales de consolidación, trastornos fónicos a nivel de la auscultación, y que la placa de tórax nos ayudaría mucho. Y si estuviese perforado, ¿qué veríamos en la placa de tórax frente? Si tuviese una perforación de una Ahí. víscera hueca. Un Aire. neumoperitoneum. El signo de Popper. Muy bien, el famoso signo de Popper, signo de la media luna, a nivel diafragmático, sobre todo en mi diafragma derecho, que nos denota la presencia de aire donde no debería haber, y eso es altamente sugestivo de la perforación de una víscera hueca que está generando ese aire donde no debería ocurrir. Bien, seguimos avanzando. Hicimos la historia clínica, ¿no? El laboratorio también ya lo trabajamos, hablamos un poco del estudio por imágenes, entonces le pedimos esa radiografía. Acá hay un ejemplo práctico de la evaluación de neumoperitoneo, niveles hidroaéreos también en la famosa directa de abdomen que nos puede llegar a ayudar, o alteraciones a nivel ecográfico o tomográfico que podemos llegar a tener, incluso con reconstrucción vascular, pero les voy a mostrar lo que se vio en este paciente. La ecografía no mostró alteraciones que nos orienten, la radiografía de tórax tampoco nos mostró alteraciones, entonces, como bien había dicho la compañera, vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo, y también de lo más fácil disponible a lo más difícil disponible, y de lo menos costoso a lo más costoso en general, y le hicimos una tomografía axial computada de abdomen con contraste. Y como ven, se ve una disección a nivel del tronco celíaco con un infarto a nivel esplénico, ¿sí? ¿Ven cómo esa diferencia en la densidad en el bazo? ¿Lo ven con claridad en la imagen? Eso denota un infarto esplénico que resultó ser el título del diagnóstico en este caso, es decir, un abdomen agudo secundario a un infarto esplénico por una disección a nivel del tronco celíaco. Este es un caso raro de abdomen agudo, pero quería traerlo a colación para que charlemos un poco y vayamos descartando las otras causas como hicimos con la clínica, el examen físico y los estudios complementarios, y hablar un poco de este punto que es la gran disociación que se veía entre la intensidad del dolor que tenía el paciente con síntomas gastrointestinales como las náuseas y los vómitos, pero la gran disociación que había con el examen físico a nivel abdominal. Entonces, en general, si vamos a las causas de infarto esplénico, podemos tener estados de hipercoagulabilidad, como por ejemplo alguna trombofilia, como un síndrome antifosfolípido, alguna alteración del factor 5, de la proteína C, de la proteína S, de la antitrombina 3. Puede haber émbolos arteriales que vengan, por ejemplo, en un paciente que tenga una arritmia supraventricular, como una fibrilación auricular, o una endocarditis infecciosa que libere émbolos a ese nivel. Podemos tener disección del tronco celíaco, de la arteria esplénica en el contexto de un aneurisma a ese nivel, u otro familiar que puede ser el caso, este caso, el famoso síndrome de Ehlers-Danlos, donde tenemos asociación en pacientes jóvenes con hipermovilidad o hiperlaxitud a nivel de las articulaciones que van a generar estas manifestaciones. Dentro de los tratamientos tenemos tratamientos médicos, por ejemplo, si tenemos un émbolo arterial por una fibrilación auricular, podemos hacer tratamiento anticoagulante para tratar de minimizar el daño que puede generarse en ese contexto. Podemos hacer tratamiento endovascular, me refiero a un tratamiento hemodinámico que intente franquear la obstrucción a ese nivel de manera menos invasiva que un tratamiento quirúrgico donde sí vamos a abrir el abdomen, ya sea por videolaparoscopía o por laparotomía, y vamos a intentar desobstruir el flujo o hacer una esplenectomía, que a veces es el tratamiento que tiene que realizarse en este contexto, con todo lo que va a conllevar que un paciente quede
esplenectomizado, sobre todo un paciente joven de 43 años como el paciente del caso. Bien, gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido productivo y la idea, si les parece, que armemos un espacio donde vayamos intercambiando algunas preguntas, dudas y demás cuestiones que puedan llegar a surgir en este contexto. ¿Han tenido oportunidad de evaluar pacientes con este síndrome de abdomen agudo? ¿Qué experiencia han tenido? Si quieren, charlemos un poquito del tema. Anímense. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. dale, Carlos. Carlos, ¿no? Sí. Dale, Carlos. Teniendo en cuenta que fue una disección, lo que me llama la atención que el paciente no haya tenido, o sea, que tenga un hematocrito normal y que la presión estaba en 130/90, lo cual puede ser por el dolor, pero no bajó nunca la presión. Eso Bien. por ahí es lo que más me llamó la atención y lo que me hizo dudar en principio si era una disección o no. Es muy buena la observación que haces, Carlos, porque vos apuntás a que ante un cuadro de un accidente en un gran vaso arterial, el accidente que podamos tener, por ejemplo, una disección, que generalmente se da a nivel aórtico, que hay distintos tipos, que los podemos clasificar dependiendo de su relación respecto del callado aórtico y la aorta abdominal y la ubicación supra o infrarrenal. Obviamente son cuadros que el sangrado puede rápidamente inestabilizarme al paciente, porque estamos hablando de los grandes vasos de la economía humana, y pueden generar caída del hematocrito e inestabilidad hemodinámica. E incluso aquí no sería el caso, Carlos, a veces, obviamente nos pueden generar asimetrías, que es algo que no mencionamos en el examen físico, asimetrías en las palpaciones de los pulsos periféricos de las extremidades, y alteraciones en la toma de presión arterial. Es decir, ese delta, que generalmente no debe ser de más del 5 al 10%, se nos va a ir muy alto debido a algún accidente en un gran vaso, como por ejemplo la aorta. Pero es al ser en el tronco celíaco, Carlos, que no se ha producido esta salida, esta extravasación vascular de sangre arterial a la cavidad abdominal. Si vos ven, en la tomografía no tenía líquido libre a nivel abdominal, entonces esta fisiopatología es la que condicionó que no tenga ni inestabilidad hemodinámica, y como bien decís vos, tenía 130/80, estaba un poquito hipertenso, que tranquilamente puede ser por el dolor, ni tampoco, por ejemplo, a nivel de, o sea, si tuviese un shock hipovolémico hemorrágico, ya hipotensión con taquicardia compensadora, con alteraciones neurológicas, que muchas veces tienen los pacientes como manifestaciones iniciales del shock, y acompañada en el laboratorio de caída de la hemoglobina y el hematocrito. Pero sí, una muy buena La disección es del tronco celíaco, entonces. Un vaso mucho más pequeño. Claro, es por la característica, Carlos, de esa localización, y que no estaba disecado a nivel aórtico más alto, donde ahí sí, en esas disecciones, muchas veces en esa falsa luz se acumula mucha cantidad de sangre, y es lo que obviamente genera la manifestación, el dolor, esta alteración que nombramos el examen físico. Podemos tener incluso algunos productos de degradación del fibrinógeno, como el dímero D aumentado, y inestabilidad hemodinámica, y todas las manifestaciones que en realidad pasan a ser manifestaciones ya del shock hipovolémico hemorrágico, más allá del cuadro del dolor del síndrome de abdomen agudo. ¿Ah? Tal cual, perfecto. Pero muy buena pregunta, Carlos, muy buen aporte. ¿Alguien más que quiera aportar? Te consulto, el origen Sí. de las náuseas y el vómito,
¿Es por el mismo dolor, por el lugar, la localización de donde proviene el dolor? Claro, estas manifestaciones, Federico, que en este caso son manifestaciones digestivas, como son las náuseas y los vómitos, y fíjense la importancia de que a veces no le damos bolilla en la historia clínica, no solo la presencia, ausencia de náuseas y vómitos, cuyo origen es ese contexto de alteración vascular, fíjense, a nivel de un órgano abdominal tan importante como es el vaso, y las características. Fíjense que las características del vómito también me hacen a mí analizar o orientar la etiología del síndrome de abdomen agudo. Es decir, fíjense que las características de estos vómitos eran gástricos. Es decir, no tenían sangre, o sea, no tenían matemesis, o no tenía estrías sanguinolentas, no era un vómito con características biliosas, no era de tipo retencionista, no era un vómito fecaloide, que habla de una incontinencia en la válvula ileocecal, un trastorno más bajo, más colónico o ileocolónico. Entonces, el punto es en prestarle atención a esos datos semiológicos que a veces no le damos la jerarquía que le debemos dar, Fede, y en este caso nos orienta, ¿sí? Porque obviamente si las características del vómito fuesen distintas, sería distinto. ¿Mm? ¿Algún aporte más? ¿Comentario? Ahí en el chat preguntaron algo. ¿Qué dice? ¿Cómo? En el chat hay una pregunta que dice. ¿Qué dice Blas? En el chat hay una pregunta si la disección causó el infarto esplénico o inició con el infarto que causó la disección. No, la disección fue primero, básicamente. O sea, la disección a ese nivel es la que genera el infarto. ¿Por qué? Porque esa disección a nivel vascular arterial es la que va a generar la falta de riego sanguíneo a ese segmento esplénico y que nos va a generar el infarto, básicamente. Entonces, esa disección es la que nos va a generar el infarto a posteriori. Y te pregunto, si tuviéramos que pensarlo estadísticamente, ¿cuál sería la principal causa de un abdomen agudo quirúrgico y uno médico? Como estadísticamente. Bien, bien. Generalmente los abdomen agudos médicos, o sea, vieron que yo mostré una estadística y puse 60% en específico, y después el otro porcentaje, un 20 y un 20 más o menos, depende obviamente la serie, es decir, depende de dónde lo lees, de qué paper lo leemos o de qué libro lo leemos, de qué epidemiología tiene incluida, es decir, es de Argentina, es de Latinoamérica, es de Norteamérica, es de Europa. Obviamente es muy variable en cuanto a esas características. Y también varía mucho, Federico, por ejemplo, respecto al grupo etario. Vos me decís, che, ¿cuál es la causa número 1 de abdomen agudo quirúrgico en el paciente joven? Y te voy a decir que la apendicitis aguda es la causa más común, o la colecistitis aguda como causa de abdomen agudo quirúrgico en el paciente joven. Y en el paciente más añoso, vos decís, ¿cuáles serían dentro de esas causas? Una enfermedad diverticular complicada, por ejemplo, una lesión o una perforación visceral o una masa ocupante de espacio que esté generando algún compromiso del tránsito. Es decir, uno tiene que ir evaluando esos puntos, pero en general son esas más o menos las causas y varía mucho igual según el rango etario, las características de los pacientes, el centro donde estamos atendiendo. Como les dije, el país obviamente tiene distinta epidemiología, así que ojo por ahí de donde sacamos la estadística y los porcentajes también, porque miremos eso, ¿no? Hay estadísticas que son mundiales, es decir, no sé, una epidemiología que se da en España quizás se replica con similar frecuencia aquí, pero hay otras entidades nosológicas que no, donde la frecuencia es distinta, ¿sí? Así que, bueno, tengamos en cuenta ese punto. Perfecto, perfecto. O sea, contemplar siempre primero las características del, por ejemplo, grupo etario, la nacionalidad, y a partir de ahí, sí, tratar de buscar una estadística.
Así es. El diferencial con el cólico renal, en este caso en específico, se hizo a partir de los exámenes complementarios, ¿verdad? Claro, y de las características, vos decís, che, ¿cómo es el cólico renal? Las características típicas del cólico renal. ¿Cómo duele el cólico renal? ¿Qué diferencias te parece que tiene con este cuadro? Intermitentemente. Claro, o sea, valga la redundancia, es de tipo cólico, el dolor Blas, pero en la palpación no vamos a tener, o sea, fíjate que en este caso no había ninguna otra alteración de peritonismo ni ninguna otra cuestión, y tenés los famosos puntos ureterales que muchas veces te pueden ayudar, y que en este caso, si bien no están puestos, o sea, como explícitamente decir puntos ureterales, se supone siempre, acuérdense, en una historia clínica, cuando lo que no está puesto, se supone que es negativo, ¿no? En ese caso no lo ponemos. Y muchas veces también ese cólico tiene un dolor muy característico a nivel de la fosa lumbar homónima, ¿sí? Si bien puede estar irradiado, y obviamente se acompaña de un dolor abdominal más allá del dolor en la fosa lumbar, generalmente tiene esas características. Y también la ecografía, que es algo que creo que la compañera había dicho, te permite a vos, por lo menos, evaluar y no ver, cuestión que no te descarta tampoco, podés tener una ecografía que no te denote el lito, puede ser que un lito haya ya migrado o que sea solo barro y que no lo veas en la ecografía. Entonces puede que tengas esa ecografía negativa, pero generalmente todo ese compendio es lo que te da, y muchas veces estos pacientes con los cólicos renales ya tienen el antecedente, es decir, ya vienen haciendo cuadros de cólicos renales a repetición, ya generalmente no es el primer episodio, puede ser, obviamente, pero puede que tengan varios episodios previos de cólicos renales. Espectacular. Bueno, la verdad que para mí es un placer poder compartir estos espacios, espero que se sigan repitiendo, que los aprovechen, que con haber contribuido un poquito en su formación, que es lo mismo que yo les digo siempre a los estudiantes que me toca compartir las tutorías, enfóquense en ser lo mejor médico que puedan, enfóquense en ese objetivo, enfóquense en la práctica, obviamente siempre sustentada en la teoría, en tratar de brindar la mejor calidad de atención médica que ustedes puedan como profesionales. No pierdan nunca de vista el enfoque biopsicosocial, y bueno, a seguir estudiando y a seguir entrenando esto tan apasionante que es la medicina, ¿no? Les mando un saludo grande. Gracias, Doc. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor.